Mi hermano despreció mi premio y mi familia me dejó sola en el escenario. Al ver sus 4 sillas vacías y escuchar al anfitrión preguntar si mis padres estaban orgullosos, rompí un silencio de 12 años y finalmente conté toda la verdad. ¿De verdad crees que toda la familia se va a saltar mi fiesta para verte recoger un premio de enfermería? Eso fue lo que dijo mi hermano, Dylan, justo antes de usar 2 dedos para deslizar mi invitación de la mesa del comedor. La tarjeta cayó al suelo de madera y se quedó allí boca abajo, y ni una sola persona de mi familia se inclinó para recogerla. 2 semanas después, estaba de pie en un escenario sosteniendo una placa. Cuando el presentador se giró para hacerme lo que parecía una pregunta inofensiva, dije la verdad sobre mi familia justo frente a una cámara en vivo. Y ese fue el momento en que todo entre mi familia y yo se desmoronó por completo. Mi nombre es Chloe Miller. Tengo 35 años y vivo en Columbus, Ohio. Trabajo como enfermera en un gran hospital en Columbus y he estado allí durante 12 años. Vivo sola en un pequeño apartamento cerca del hospital, lo suficientemente cerca como para ir caminando al trabajo en los días agradables. Mi vida es sencilla y tranquila a su manera. Pero hay una cosa que nunca dejé de esperar. Seguía esperando que algún día mi familia realmente me viera. No que me vieran como la que maneja el papeleo, arregla cosas rotas y lleva a la gente a las citas médicas, sino que me miraran con orgullo. Seguía pensando que si hacía algo lo suficientemente grande como para que toda la familia no pudiera fingir que no estaba sucediendo, entonces finalmente se volverían hacia mí y me reconocerían. Mantuve esa esperanza durante años. Y cuando llegó esa invitación, pensé que finalmente había hecho algo de lo que toda mi familia estaría orgullosa. Pero estaba equivocada, porque ese también fue el día en que todo empezó a desmoronarse. Una mañana a principios de primavera, justo cuando estaba comenzando mi turno, mi jefa de departamento, la doctora Evelyn Reed, asomó la cabeza por la puerta de su oficina y me llamó. Cuando entré en la oficina de Evelyn, vi un sobre abierto en su escritorio. Se sentó, me lo deslizó, luego se cruzó de brazos y esperó. Lo cogí y saqué la carta de dentro. Era de la Junta Médica del Estado de Ohio. Leí la primera línea, luego la volví a leer porque pensé que había entendido mal. La carta decía que había sido seleccionada para recibir un premio por innovación excepcional en la atención del año. Después de leer la carta, le pregunté en voz baja a Evelyn, ¿no mezclaron los nombres, verdad? Solo soy una enfermera. ¿La doctora? Reed no sonrió ante mi pregunta. Dio golpecitos con los dedos en el grueso expediente grapado a la carta, me lo acercó a las manos y dijo, Chloe, léelo. Los números que hay demuestran que lo que hiciste salvó vidas. Nadie mezcló nada. Te lo mereces. Abrí el expediente de inmediato. La primera página tenía estadísticas de mi departamento, números que había visto cientos de veces, pero las páginas siguientes nunca las había visto. Había cartas de familias de pacientes. Había una carta escrita a mano de una madre describiendo cómo su hijo ingresó por algo menor, luego empeoró durante la noche y solo llegó a la mañana porque una enfermera no había pasado por alto una señal de advertencia temprana. No sabía mi nombre. Solo escribió enfermera de turno de noche esa noche. Cuando llegué a esa parte, tuve que dejar el expediente. Me ardían los ojos. Me quedé sentada en la silla un momento, con las manos en los muslos, tratando de mantener la respiración constante. No necesitaba reconocimiento. Nunca había hecho este trabajo para recibir aplausos. Pero al leer la carta de esa madre por primera vez, sentí que todas esas largas noches volvían a mí con un rostro, un nombre, una persona real todavía viva. ¿La doctora? Reed me dejó sentarme allí en silencio. No me apuró ni dijo nada más. Cuando levanté la vista, finalmente habló. Dijo que la ceremonia de premios es en 2 semanas en el hotel del centro. La transmitirán en vivo en la página de la Junta, así que habrá bastantes espectadores. Han reservado 4 asientos para la familia de cada galardonado. Deberías invitar a las personas que te importan. Al escuchar lo que dijo la doctora Reed, asentí, todavía aturdida. 4 asientos para la familia. Esa frase se me quedó grabada en la cabeza durante el resto de la mañana. 3 días después, llegó la invitación oficial en un grueso sobre de color crema.
Mi nombre estaba impreso en letras doradas en el centro, Sloe Miller, con el nombre del premio y el hospital enumerados debajo. Esa noche, coloqué la tarjeta de pie en mi escritorio y no pude dormir en toda la noche, no por nervios. Pero por primera vez en mi vida, tenía algo que era completamente mío y me quedé allí en la oscuridad pensando en todo el viaje que me había traído hasta aquí. Pensé en la noche que puso todo en marcha. Era un turno nocturno a fines de septiembre de 2020, casi las 2 de la mañana. El pasillo de mi sala estaba en completo silencio, solo el zumbido constante de los ventiladores de algunas habitaciones y el sonido de mis zapatillas en el suelo. Estaba haciendo una ronda final al final de mi turno como siempre, deteniéndome en cada habitación y revisando cada monitor. Me detuve en la habitación del señor Peterson, un paciente anciano que había ingresado para una apendicectomía de rutina. Alguien que se suponía que debía irse a casa a la mañana siguiente. Estaba dormido, pero algo se sentía extraño y me mantuvo de pie en la entrada en lugar de seguir adelante. Después de unos segundos de vacilación, entré y me incliné para mirarlo más de cerca. Su rostro estaba ligeramente pálido, sus labios secos. Coloqué 2 dedos en su muñeca y sentí que su mano estaba fría, su pulso más rápido de lo normal. Miré el monitor. Los números todavía estaban dentro del rango, solo ligeramente desviados, el tipo de pequeña variación que, si tuvieras prisa, registrarías en el historial y seguirías caminando. Dudé en ese momento. Eran casi las 2 de la mañana. Despertar al médico de guardia por un paciente con números casi normales no era algo que se suponía que debías hacer. Había visto a otras personas ser regañadas exactamente por eso. Pero algo dentro de mí no se calmaba. Un sentimiento que no podía nombrar, solo que no me dejaba salir de esa habitación. Después de casi un minuto de pensar, presioné el botón de llamada para el médico de guardia. Llegó 5 minutos después, con el cabello desordenado, los ojos todavía medio cerrados. Miró el monitor, luego me miró a mí. Su voz todavía era pastosa y un poco brusca cuando preguntó, «¿Los números todavía están en rango? ¿Para qué me despertaste?» Enfrentando su actitud irritada, le dije con calma, «Sus manos están frías, su pulso está elevado, el color de su piel está alterado, sus labios están secos, todos los números están derivando en la misma dirección. Creo que la infección está comenzando. Quiero sacarle sangre para análisis ahora mismo». Cuando escuchó lo que dije, la somnolencia de su rostro desapareció. Después de unos segundos de silencio, asintió y accedió a mi solicitud. Los resultados llegaron después de 40 minutos. El señor Peterson estaba en las primeras etapas de sepsis. Si hubiéramos esperado hasta el turno de la mañana, podría haber sido demasiado tarde. Esa noche, todo el equipo se puso en marcha. Fluidos, antibióticos, monitoreó cada minuto. Y cuando llegó la mañana, había superado lo peor. Cuando entregué mi turno a las 7, mis manos todavía temblaban ligeramente. Caminando a casa, seguí pensando en el momento en que me detuve en su puerta. Cuando casi seguí adelante, me di cuenta de que salvar al señor Peterson esa noche no fue porque fuera mejor que todos los demás. Simplemente me detuve en el momento adecuado y confié en mi intuición. Y no podía soportar la idea de que la vida de una persona pendiera de un hilo, de si alguien se detenía o no. Desde esa noche, durante los turnos nocturnos, cuando toda la sala no era más que el sonido de las máquinas en funcionamiento, comencé a tomar notas. Cada vez que un paciente empeoraba repentinamente, lo anotaba todo, los números de horas antes, qué signos aparecían primero, quién se daba cuenta, quién no. Durante más de un año, recopilé datos. Lentamente, surgió un patrón, señales de advertencia tempranas que se repetían, el tipo que la gente tendía a ignorar porque, por sí solas, parecían demasiado pequeñas. Construí un protocolo de alerta. Se colocó una lista de verificación simple en cada habitación junto con una clara cadena de alarmas para que cualquier enfermera, ya sea nueva o experimentada, pudiera llamar al equipo de respuesta rápida en el momento en que detectara suficientes señales sin temor a ser regañada como lo fui esa noche. Escribí las pautas. Me quedé después de mis turnos para convencer a la gente uno por uno. Trabajé turnos extra no remunerados para realizar pruebas y solucionar cada problema que surgía. La primera persona que realmente creyó en ello fue la doctora. Una tarde, después del cambio de turno,
llevé mi carpeta de datos a su oficina y la presenté. Hablé rápido y tropecé un poco porque estaba acostumbrada a que me interrumpieran a mitad de una frase. Pero ella no me interrumpió. Se sentó y escuchó todo, sus ojos siguiendo cada página que pasaba. Cuando terminé, se quitó las gafas y me miró directamente. Dijo: todos estos años, la gente me dijo que eras tímida. Nunca lo vi así. Veo a alguien que trabaja con cuidado y precisión, y eso es exactamente lo que este departamento necesita. Sus palabras me detuvieron en seco durante unos segundos. Todavía sostenía la carpeta en mis manos, y una extraña calidez me subió al pecho. Todos esos años, ni una sola persona de mi familia me había dicho algo así. Me había acostumbrado tanto a ser elogiada por no causar problemas que un cumplido por algo que realmente había hecho me dejó sin saber cómo responder. Después de eso, la doctora Reed llevó mi protocolo a la junta del hospital. A principios de 2022, se implementó en todo el departamento. Un año después, la mortalidad por sepsis en mi sala había disminuido casi un tercio. Ese no era un número del que me jactara. Ese era el número que estaba en el expediente que había leído la Junta Médica del Estado y la razón por la que mi nombre estaba en esa tarjeta con letras doradas. Acostada en la oscuridad, con la tarjeta todavía en la mano, pensé en el señor Peterson, en la madre que escribió esa carta, en todas esas noches que me senté sola con columnas de datos mientras toda la ciudad dormía. Y entonces una parte de mí, la parte tonta, que pensé que había enterrado hacía mucho tiempo, susurró que tal vez esta vez mi familia me vería. Un premio ligado a la vida de alguien podría ser finalmente lo que los hiciera volverse hacia mí. A la mañana siguiente, envié un mensaje de texto a los chats grupales familiares diciendo que volvería a casa a cenar ese fin de semana y que tenía algo que compartir. Decidí invitar a toda la familia a la ceremonia. No tenía idea de que esa decisión sería una de la que me arrepentiría más tarde. Ese domingo, alrededor de las 6 de la tarde, llegué a la casa de mis padres. A través de la ventana de la sala, ya podía ver a Dylan sentado en la mesa del comedor, a Sara moviendo los platos para tomar fotos, a papá mirando la televisión y a mamá yendo y viniendo entre la cocina y la mesa. Me quedé en el porche un momento antes de tocar. En el bolsillo de mi chaqueta estaba la invitación, metida en un sobre limpio para que las esquinas no se doblaran. Respiré hondo y luego toqué el timbre. Mamá abrió la puerta, secándose las manos con el delantal. Me miró, asintió levemente y dijo: pasa. Ni un abrazo, ni una pregunta sobre cómo había estado. Pero estaba acostumbrada, así que solo sonreí y entré. 5 minutos después de que llegara, todos se habían acomodado alrededor de la mesa del comedor. Durante la primera mitad de la comida, la conversación giró en torno a una sola cosa: la fiesta de inauguración de la nueva oficina de Dylan el sábado siguiente por la noche. Dylan trabajaba en consultoría financiera y acababa de alquilar una oficina más grande en el centro. Y toda la familia hablaba de ello como si fuera lo único digno de mención en todo el mes. Papá dijo con verdadera emoción en su voz, justo en el corazón del centro: toda la familia tiene que estar allí. Este es un punto de inflexión para Dylan. Papá apenas había terminado de hablar cuando Sara levantó la vista de su teléfono y se unió. Ya reservé un fotógrafo. Todos visten de azul marino, para que combinemos. Voy a publicar un conjunto de fotos realmente bonito. Al ver a toda la familia unirse en torno a él, Dylan se recostó en su silla, sonriendo, absorbiendo cada palabra. Me senté allí escuchando, asintiendo en los momentos adecuados, riéndome en los lugares correctos, como siempre lo había hecho en cenas como esta. Nadie preguntó cómo había estado o cómo iba el trabajo. Pero no me molestaba porque llevaba algo en el bolsillo que creía que iba a cambiar toda la atmósfera en esta mesa. Cuando la conversación sobre Dylan disminuyó por un momento mientras todos pasaban la ensalada, saqué el sobre y dejé la invitación en el centro de la mesa. Mantuve mi voz ligera y dije: yo también tengo buenas noticias. En 2 semanas, hay una ceremonia de premios para mí en un hotel del centro. Recibiré un premio a la innovación en la atención a nivel estatal del año. Han reservado 4 asientos para mí. Me encantaría que todos pudieran venir. Hubo un silencio muy breve. Dylan tomó la invitación antes de que nadie más pudiera reaccionar. La tomó, la hojeó y luego la comisura de su boca se curvó en una sonrisa que había visto 1000 veces en mi vida.
Todavía sonriendo, Dylan me dijo, ¿de verdad crees que toda la familia se va a saltar mi fiesta para verte recoger un premio de enfermería? Luego usó 2 dedos para deslizar la invitación de la mesa. Se deslizó por el borde de la madera, golpeó el suelo y se quedó boca abajo junto a la pata de la silla. Una ola fría recorrió mi espalda. Me di cuenta de que ambos eventos habían caído en la misma noche de sábado, y en sus mentes, no había habido ni un segundo de debate sobre cuál elegir. Me volví hacia mamá, esperando que dijera algo. Cualquier cosa. Ella solo soltó un largo suspiro. Mamá se inclinó para ajustar el plato frente a ella, sin mirarme, su voz como si estuviera ignorando algo menor. Ya lo prometimos, Dylan. ¿Sabes cómo es? Él realmente cuenta con esa noche. Lo dijo y se dio la vuelta como si el asunto estuviera cerrado. Papá apenas levantó la vista de su plato. Cortó un trozo de pollo, siguió comiendo y luego soltó una sola frase plana. No esperes que cambiemos nuestros planes por eso. En ese momento, empujé mi silla hacia atrás, me agaché y recogí la invitación del suelo. Una esquina se había doblado al caer. La alisó con el pulgar, pero el pliegue se mantuvo. Mis manos no temblaban. Me senté erguida y respondí con exactamente una frase. Dije, entendido. En el momento en que terminé, nadie en la mesa reaccionó. Mamá seguía ocupada con los platos. Dylan ya se había inclinado de nuevo sobre su teléfono, desplazándose como si nada hubiera pasado. Papá seguía comiendo, masticando tranquilamente. Sara me miró por un segundo y luego volvió a su pantalla. Ese silencio me dijo más que cualquier palabra. Sin discutir, sin suplicar. Deslicé la invitación de nuevo en el sobre, la guardé en el bolsillo de mi chaqueta, me levanté, dije que tenía un turno temprano, me despedí rápidamente y salí, dejándolos en la noche que habían elegido. Conduciendo a casa a mi apartamento esa noche, no encendí ninguna música. Simplemente conduje en silencio por las calles iluminadas. Cuando llegué a casa, no encendí la luz principal. Me senté en la mesa de la cocina, puse la invitación con la esquina doblada frente a mí, y por primera vez en mucho tiempo, me permití recordar todo. Recordé cuando tenía 12 años. Gané el primer lugar en la feria de ciencias de la escuela con un modelo de filtración de agua que había construido desde cero usando botellas de plástico y carbón. Toda la escuela otorgó solo un primer lugar ese año, y fue el mío. Recordé esa tarde corriendo todo el camino a casa desde la parada del autobús, con el corazón palpitando, porque por primera vez en mi vida, tenía algo que mostrar. Entré directamente a la cocina donde mamá estaba limpiando el mostrador. Sostuve el certificado frente a ella y dije, mamá, obtuve el primer lugar. Solo hay un primer lugar en toda la escuela. Mi maestra dijo que mi modelo era el mejor. Mamá miró el certificado por exactamente un segundo. Asintió y dijo, buen trabajo. Oye, ve a ver a Dylan y pregúntale si terminó su cartel. Tiene que entregarlo mañana y no lo ha tocado. Eres buena con las manos. Ve a ayudarlo a terminarlo. Apenas había terminado de decirlo, y yo todavía estaba allí, el certificado todavía sostenido en el aire entre nosotras. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina e hice casi todo el cartel por él, coloreando cada letra y dibujando cada borde recto, mientras mi certificado yacía boca abajo encima del refrigerador debajo de una factura de electricidad. A la mañana siguiente, nadie lo mencionó de nuevo. Unos días después, había desaparecido, probablemente desechado con una pila de papeles viejos, y nunca pregunté por él. Recordé cuando tenía 18 años. Papá se resbaló en el trabajo y se rompió la muñeca derecha. Durante 6 semanas, estuvo enyesado. Yo fui quien lo llevó a sus citas de seguimiento. Yo fui quien programó su fisioterapia. Yo fui quien se sentó al teléfono durante horas discutiendo con la compañía de seguros sobre cada reclamo que se negaron a cubrir. Una joven de 18 años haciéndolo porque papá dijo que le daba dolor de cabeza y mamá dijo que no entendía todo ese papeleo. Dylan jugaba para el equipo de fútbol americano de la escuela en ese momento y la temporada era lo suficientemente importante como para que nadie siquiera pensara en preguntarle. Una noche, toda la familia estaba sentada en la sala con algunos vecinos que habían venido. Papá, con las manos todavía vendadas,
contaba con entusiasmo a todos sobre la temporada de Dylan, sobre el gol que ganó el partido en los minutos finales del partido de la semana pasada. Le dio una palmada a Dylan en el hombro con su mano buena, su voz llena de orgullo. Este va a ser alguien. Solo mira. Tiene algo que no se puede enseñar. Nació con ello. Recordé sentarme allí asintiendo como si acabaran de felicitarme. Sentada en la mesa de la cocina esa noche bajo la luz amarilla, entendí que el empujón que envió mi invitación al suelo no fue una sorpresa. Fue solo la última versión de algo que se había repetido toda mi vida. La única diferencia fue que, por primera vez, no sentí ganas de levantarme para terminar el cartel de nadie. Pasaron 2 semanas y no volví a mencionar la invitación a nadie de la familia. Tampoco ellos. El único mensaje en el chat grupal familiar fue Sara recordándoles a todos qué color usar para las fotos en la fiesta de Dylan el sábado por la noche de la semana de premios. La ceremonia se celebró en un gran hotel del centro de Columbus. Fui sola. Llevaba un vestido azul oscuro que la doctora Reed había dicho una vez que se veía tranquilo y con los pies en la tierra. Tuve mi teléfono en silencio en mi bolso. Todo el día, había estado tratando de no pensar en el hecho de que, a solo unas cuadras de distancia, mi familia se estaba preparando para la fiesta de Dylan, decidiendo quién usaría azul marino y quién se pararía junto a quién para las fotos. No comprobé si alguien había cambiado de opinión. Ya sabía la respuesta. Cuando entré al salón de baile, mis colegas ya habían llenado las filas detrás de mi asiento. ¿La doctora? Reed se sentó a mi derecha, con la espalda recta, con la misma mirada compuesta que usaba en cada caso difícil. Justo frente a nosotros, justo al lado del escenario, había 4 sillas reservadas para mi familia. 4 sillas vacías. Alrededor de las 7 de la tarde, comenzó el programa. Los primeros premios fueron para proyectos en otros hospitales de todo el estado. Cada vez que alguien subía, cada vez que toda la sala se levantaba para aplaudir, sentía que mi pecho se apretaba un poco más. No exactamente miedo, más bien una extraña tristeza, sabiendo que en solo un momento, una sala llena de extraños se pondría de pie y aplaudiría por mí mientras las personas que me dieron a luz y me criaron ni siquiera se habían molestado en preguntar para qué era el premio. ¿La doctora? Reed debió haber visto algo en mi rostro. Se inclinó y dijo en voz baja, no necesitas seguir mirando esas sillas. Solo mira hacia adelante. Asentí y miré hacia adelante. Cuando llegó mi turno, el presentador leyó mi nombre y resumió lo que había hecho. Habló sobre el protocolo de alerta, los datos y el número de vidas salvadas desde su implementación. Me levanté, subí los pocos escalones al escenario y recibí la placa de una mujer de la junta. Las luces del techo me iluminaban con fuerza la cara. Los aplausos llenaron la sala, reales y cálidos, surgiendo de detrás de mí. El presentador, un hombre mayor con una voz profunda y cálida, no me dejó volver a mi asiento de inmediato. Me mantuvo en el micrófono para hacerme algunas preguntas informales como lo había hecho con todos antes que yo. Me sonrió y preguntó, en una noche tan especial como esta, estoy seguro de que tus padres están sentados en algún lugar sintiéndose increíblemente orgullosos de ti, ¿no es así? Al escuchar su pregunta, me quedé inmóvil durante unos segundos. La pregunta quedó en el aire, e inmediatamente supe cuál era la respuesta fácil. Solo necesitaba sonreír, decir sí, dar las gracias y luego volver a mi asiento. Había hecho exactamente eso durante años. Sonreía y dejaba que todo pasara. Pero esa noche, de pie bajo las luces intensas en una sala llena de personas que respetaban el mismo trabajo del que mi familia acababa de reírse y empujar al suelo, descubrí que ya no quería actuar. Dije en voz baja al micrófono, lo suficientemente alto como para que toda la sala escuchara, en realidad, es todo lo contrario. Algunas risas dispersas se desvanecieron, dando paso a un silencio lleno de curiosidad. El presentador se quedó inmóvil. La sonrisa en su rostro se tensó por un momento. No estaba seguro de cómo interpretar eso. No lo hice adivinar por mucho tiempo. Mantuve mi voz firme y continué, hace 2 semanas, invité a toda mi familia aquí. Pero esta noche, eligieron ir a otra fiesta. Cuando puse la invitación en la mesa durante la cena, mi hermano se rió y la deslizó al suelo. Nadie la recogió. En el momento en que terminé,
Un suave murmullo se extendió por las filas de abajo. Vi a una mujer en la primera fila levantar la mano para cubrirse la boca. El presentador me miró por un momento, luego asintió muy lentamente como si algo acabara de encajar y dio medio paso hacia atrás, dejándome el micrófono por completo. Miré la placa en mis manos, luego levanté la vista y esta vez sonreí de verdad. Le dije a toda la sala, pero no estoy aquí por ellos. Estoy aquí por los pacientes que confiaron en nosotros en las peores noches de sus vidas. Y por los colegas sentados detrás de mí, las personas que entienden que el trabajo silencioso es a veces la diferencia entre la vida y la muerte. Este premio les pertenece a ellos más de lo que me pertenece a mí. Toda la sala aplaudió más fuerte esta vez que antes. Incliné mi cabeza para dar las gracias, luego regresé a mi asiento, con las piernas un poco inestables. En ese momento, todavía no tenía idea de que en algún lugar de la sala, alguien había levantado su teléfono y grabado exactamente el momento en que dije esas palabras. Y tenía aún menos idea de que en solo unas pocas horas, ese vídeo viajaría más lejos que cualquier cosa que hubiera hecho en 12 años de trabajo silencioso. Después de recibir el premio, me senté durante el resto del programa y apenas escuché nada. Mi corazón latía con fuerza, y una parte de mí todavía no podía creer que acabara de decir esas palabras frente a una sala llena de gente. Durante 12 años, nunca había dejado que nadie fuera de mi familia viera ni una sola grieta en ella. Y sin embargo, acababa de abrirla yo misma en el lugar más público posible. Seguí esperando que llegara el arrepentimiento. Pero cuanto más tiempo me sentaba allí, lo que surgía dentro de mí no era arrepentimiento en absoluto. Era un extraño alivio. La sensación de alguien que acaba de dejar algo pesado que había estado cargando durante tanto tiempo que olvidó lo pesado que era. Mi teléfono vibró una vez en mi bolso. Luego otra vez, vi la pantalla encenderse a través de la tela, pero no lo saqué. No quería estar mirando mi teléfono mientras otra persona recibía su premio en el escenario. Lo dejé seguir vibrando y traté de concentrarme en el resto del programa. No fue hasta que la ceremonia terminó y estaba caminando hacia el vestíbulo con la doctora Reed que finalmente saqué mi teléfono. Había pasado casi una hora desde que bajé del escenario. La pantalla se encendió y casi se me cae. 19 llamadas perdidas, docenas de mensajes de texto. El icono del chat grupal familiar, silencioso desde la noche en que dejaron caer mi invitación al suelo, ahora acumulaba notificaciones más rápido de lo que podía leerlas. Nuevos mensajes apilándose sobre los antiguos. El clip que alguien había grabado de mí en el escenario se había difundido mientras yo estaba sentada tranquilamente en esa sala, y alguien de mi círculo familiar lo había visto y reenviado a todos. El primer mensaje era de Dylan. Escribió: ¿Qué diablos acabas de hacer? Acabas de humillar a toda la familia frente a miles de personas. Justo debajo había una serie de mensajes de mamá cuyo tono conocía. Escribió que yo era cruel. Escribió que la gente de una familia no saca los asuntos familiares en público así. Escribió que no podía creer que su propia hija fuera a avergonzar a toda la familia frente a toda la ciudad. Papá envió solo una línea, pero fue la más fría de todas. Vuelve a casa ahora mismo. Tienes que quitar eso y disculparte con todos. Revisé todo y una cosa quedó clara. Nadie preguntó si estaba bien. Ni una sola persona preguntó qué se sentía estar en ese escenario o qué significaba el premio para mí. Todo lo que vieron fue una cosa. Los había hecho quedar mal y querían que lo arreglara de inmediato. La misma noche, pero yo vi un hito en mi propia vida y todo lo que ellos vieron fue una mancha que necesitaba ser borrada. Luego llegó el último mensaje de Dylan después de que había pasado de la rabia a la súplica. Y envió una línea que me mostró exactamente quién era. Escribió: no me avergüences por algo tan pequeño. Leí esa línea 2 veces. Luego bloqueé mi teléfono y lo puse boca abajo en la palma de mi mano antes de que mis manos tuvieran la oportunidad de temblar más fuerte. La doctora Reed, caminando a mi lado, se dio cuenta. No miró mi pantalla ni preguntó qué pasaba. Solo dijo en voz baja, con los ojos fijos al frente: no le debes a nadie acceso a ti esta noche. Pueden esperar hasta la mañana. Esas palabras hicieron que algo dentro de mí se calmara.
Durante años, había creído que el derecho a llamarme en cualquier momento, necesitarme para cualquier cosa y aún así ser perdonada era simplemente un hecho, solo parte de lo que significaba pertenecer a una familia. Esa noche, caminando junto a alguien que había elegido presentarse por mí, entendí que esa disponibilidad automática nunca había sido amor. Solo había sido un hábito, disfrazado con un nombre mucho más halagador. A la mañana siguiente, me desperté más tarde de lo habitual, me hice una taza de café y abrí mi teléfono a la luz del día. De la noche a la mañana, todo había cambiado. El clip mío en el escenario estaba en todas partes ahora. Pero de la noche a la mañana, otro clip había aparecido junto a él. Resultó que en su propia fiesta la noche anterior, Dylan había grabado un vídeo para mostrar a sus amigos en el que hablaba de cómo yo había invitado a toda la familia a la ceremonia de premios y se reía de ello. En ese clip, se podía escuchar claramente a Dylan diciendo, mi hermana en realidad pensó que nos saltaríamos la fiesta para ir a verla recoger un premio de enfermería. Eso es divertidísimo. Luego toda la mesa se rió. Lo había publicado en su propia página como una historia divertida esa misma noche sin tener idea de que solo unas pocas horas después volvería a encontrarlo. Alguien puso los dos clips uno al lado del otro. A la izquierda, mi hermano riéndose porque yo había sido nominada. A la derecha, yo bajo las luces contando la verdad sobre esa noche. Los dos clips juntos contaron toda la historia sin que nadie necesitara añadir una sola palabra de comentario. Para el mediodía, se había compartido en todas partes con miles de comentarios de personas que nunca había conocido. Y junto con eso, el tono de mi familia cambió por completo. La noche anterior, enviaban mensajes furiosos exigiendo que eliminara el vídeo y me disculpara. Por la mañana, cuando vieron al público de mi lado, cambiaron su tono a una velocidad asombrosa. Mamá envió un nuevo mensaje, esta vez abriendo con, estoy tan orgullosa de ti. Como si el orgullo fuera una manta que pudiera extender sobre toda la noche anterior y esconder todo debajo de ella. Papá, que solo unas horas antes había estado exigiendo que volviera a casa y me disculpara, ahora envió un mensaje de texto diciendo que la familia debería sentarse y discutir si aceptaría alguna solicitud de entrevista. Preguntaron quién había filmado el clip. Preguntaron si algún periodista se había comunicado conmigo todavía. Ni una sola persona preguntó si estaba bien. Me senté en la mesa de la cocina, terminé mi café y luego abrí el chat grupal familiar. Escribí exactamente un mensaje. No insulté a nadie. No exageré. Mantuve cada oración lo suficientemente tranquila como para que nadie pudiera fingir más tarde que estaba reaccionando de forma exagerada. Escribí, gracias por las felicitaciones, pero no participaré en ninguna entrevista o publicación que convierta este premio en un logro familiar. Pertenece a mi equipo y a los pacientes que confiaron en nosotros. Nadie tiene permiso para usar mi nombre, mi imagen o esta historia para reparar su propia reputación. En el momento en que lo envié, aparecieron 3 puntos, mostrando que alguien estaba escribiendo casi de inmediato. No esperé. Escribí una última línea, una que sabía que nadie podía manipular. Escribí, si alguien pregunta por qué no estuvieron allí anoche, digan la verdad. Todos fueron invitados. Eligieron ir a una fiesta. Y Dylan se rió de la invitación y la deslizó de la mesa al suelo. Mamá respondió primero. El orgullo de esa mañana se desvaneció en un instante, su voz fría de nuevo. Estás convirtiendo un pequeño asunto familiar en un castigo público. La gente de una familia no se hace esto entre sí. Siempre has sido la que entendía las cosas. No dejes que toda la ciudad nos mire así. Miré ese mensaje y sentí que algo viejo dentro de mí se rompía. Le respondí con exactamente una línea. No cree esto. Solo dejé de fingir que no estaba sucediendo. Dylan llamó justo después de eso. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Volvió a llamar. Fui a la configuración y bloqueé su número en todas las plataformas. Luego silencié el chat grupal familiar. Finalmente, abrí mi correo electrónico y envié una nota breve al equipo de comunicaciones del hospital, dejando claro que ningún miembro de mi familia estaba autorizado a hablar en mi nombre o en mi lugar. Cuando dejé mi teléfono sobre la mesa, mi apartamento estaba en silencio de una manera que nunca antes había estado. Por primera vez en mi vida, el silencio en mi hogar no era mío porque me habían dejado atrás.
Era suyo porque finalmente había dejado de responder. En los días que siguieron, lentamente aprendí cómo las consecuencias habían llegado a cada persona de mi familia. No busqué nada de eso. Me llegó a través de algunos parientes que todavía me enviaban mensajes de texto, a través de cosas que casualmente veía. Dylan había construido toda su carrera sobre la imagen de una persona digna de confianza. Trabajaba en consultoría financiera y se vendía a los clientes diciéndoles que trataba a la familia de cada cliente como si fuera la suya propia. Y que entendía el valor de la lealtad. Su página de perfil estaba llena de fotos de él estrechando manos con parejas jóvenes, sonriendo con familias frente a sus nuevas casas. Esas líneas no sobrevivieron después de que la mitad de la ciudad lo viera dejar caer la invitación de su hermana al suelo y dejarla allí. En los primeros días, intentó llamarlo todo un malentendido. Eliminó el clip que él mismo había publicado, luego escribió una larga declaración diciendo que los extraños no deberían juzgar los asuntos privados de una familia. Pero no se detuvo ahí. Añadió una línea diciendo que los hermanos de su familia se burlaban así todo el tiempo. Que así era como mostraban afecto. La gente encontró esa línea lo suficientemente gratificante como para seguir buscando. Unos 3 días después, un cliente al que había estado persiguiendo durante meses, alguien que estaba a punto de firmar un contrato para administrar una gran cartera de inversiones, envió discretamente un correo electrónico a su empresa solicitando un asesor diferente sin dar ninguna razón. Luego, ese fin de semana, su empresa eliminó su nombre de una campaña publicitaria de la que él había sido la cara principal. La campaña se basaba exactamente en los temas de confianza y lealtad. Lo llamó un boicot sin sentido. Escribió mensajes furiosos en el chat grupal, olvidando que yo ya lo había silenciado y ya no leía nada de lo que escribía. La actuación de Sara se derrumbó más rápido. La mañana en que se difundió el clip, publicó una foto de nosotras dos de la infancia, 2 niñas sentadas juntas en la hierba, junto con una larga leyenda sobre cómo siempre había sabido que su hermanita haría algo grandioso y lo orgullosa que estaba. Menos de 1 hora después, alguien comentó debajo. Una persona escribió: si estás tan orgullosa, ¿por qué no estuviste en la ceremonia? ¿Dónde estabas en cambio? Eliminó la publicación en cuestión de minutos. Luego me envió un mensaje de texto. Sara escribió: Internet es realmente horrible. Esa gente me atacó sin razón. Solo di algo para aclarar esto. La gente te escucha. Lo había leído, pero aún no había respondido. Ella no había necesitado mi voz la noche que estuve en la mesa de la cena y le ofrecí esa invitación. Solo la necesitaba ahora que mi silencio le estaba costando algo. Mamá sufrió de manera diferente. Había pasado años construyendo la imagen de una familia unida y cálida, una madre de hijos exitosos. Después de que el clip se difundiera, los vecinos comenzaron a hacerle preguntas muy amables. Según un pariente que me lo contó más tarde, en la reunión de la iglesia del fin de semana, una mujer se acercó a mamá, le tomó las manos y la felicitó por criar a una hija tan talentosa. Luego la mujer añadió una línea en un tono muy comprensivo de que debía sentirse terrible por no haber podido estar allí en una noche tan importante para su hija. Mamá sonrió, dijo algunas cosas y luego se excusó y se fue antes de que terminara la reunión. Papá no estaba avergonzado. Papá estaba enojado. Unos días después de la ceremonia, me llamó desde el número de un pariente, ya que yo había bloqueado el suyo. Cuando contesté, su voz era dura y fría desde la primera palabra. ¿Sabes lo que la gente dice de nuestra familia? Nos has humillado a todos frente a toda esta ciudad. Mantuve mi voz firme y respondí en el escenario con la verdad. Todo lo demás es resultado de las decisiones que todos tomaron. No inventé nada de eso. Se quedó en silencio un momento. Pude escucharlo respirar a través del teléfono. Luego dijo, bajando la voz, pero aún sin una sola palabra de disculpa: has cambiado. Ya no eres la persona razonable que solías ser. Respondí: no, soy la misma persona. Solo dejé de callarme. Colgó. Esa fue la última vez que me llamó en mucho tiempo. Dejé mi teléfono sobre la mesa y esperé a que llegara el dolor familiar. El dolor que había sentido toda mi vida cada vez que decepcionaba a mi familia, pero no llegó. Solo sentí cansancio. Un cansancio muy profundo y muy silencioso.
El cansancio de alguien que acababa de dejar algo que había estado cargando sobre sus hombros durante demasiado tiempo. Dylan aguantó casi una semana antes de enviarme una verdadera disculpa. No una publicación pública, un mensaje privado de un número desconocido porque había bloqueado el suyo antiguo. El mensaje era largo, desordenado y, por primera vez, no tenía su voz de actuación habitual. Escribió que me había tenido envidia durante años. Escribió que odiaba cómo yo me ganaba el respeto de la gente a través de algo real sin esfuerzo. Mientras que él, todos los días, tenía que esforzarse para venderle al mundo una versión de sí mismo que ni siquiera estaba seguro de poder mantener. Dijo que cuando me vio en la pantalla esa noche, se dio cuenta de que había pasado toda su vida viviendo de apariencias mientras yo había estado viviendo a través de un trabajo real. Escribió que lo sentía. Lo sentía por deslizar la invitación de la mesa. Lo sentía por reírse. Lo sentía por enviarme mensajes de texto para que arreglara las cosas por él. Antes incluso de que pensara en preguntar si me estaba doliendo, leí ese mensaje 2 veces. Luego dejé mi teléfono sobre la mesa y miré por la ventana durante mucho tiempo. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que estas palabras me habrían devuelto directamente a mi antiguo papel como la persona que arregla las cosas de la familia. Le habría respondido para tranquilizarlo, le habría dicho que no era una mala persona. Le habría ayudado a idear una mejor disculpa para publicar. Incluso podría haber escrito algo bonito yo misma para que la gente dejara de culparlo. Eso es lo que siempre había hecho. Pero esa versión de mí había sido moldeada por años de ser útil, no amada. Y ya no quería ser esa persona. No odio a Dylan. No quiero que se quede roto para siempre o que lo pierda todo. Quiero que esta humillación le enseñe algo que toda una vida de comodidad nunca podría. Pero también entiendo que una disculpa no se convierte automáticamente en una llave solo porque alguien la encontró para presionar cuando todo a su alrededor ya se ha derrumbado. Él abrió una herida frente a una multitud. Él no decide cuándo debo sanar. Así que no hice nada. No respondí. No lo tranquilicé. No lo rescaté. Y por primera vez, ese silencio no me hizo sentir culpable. Los meses que siguieron no se convirtieron en el desfile de la victoria que la gente podría imaginar. La vida no se volvió mágicamente perfecta solo porque los extraños aplaudieran o porque mi familia finalmente entendiera que me habían subestimado todo el tiempo. El éxito tiene su propio poder, pero no es magia. No borra años de ser descartada, y no convierte a las personas egoístas en personas seguras de la noche a la mañana. Lo que el premio me dio no fue una nueva familia. Me dio algo más. La Junta Médica del Estado recomendó mi protocolo de alerta a otros hospitales, y ese año, se adoptó en 2 instalaciones más de la región. Fui invitada a unirme a un grupo que redactaba pautas de atención para todo el sistema. Todavía trabajaba en turnos, todavía hacía rondas, pero también comencé a dedicar más tiempo a la enseñanza. Enseñé a enfermeras jóvenes, especialmente a las calladas, a las que me recordaban a mí misma cuando comencé, a las que mantenían la cabeza baja, manejando el trabajo de los demás sin creer que su voz tuviera un lugar en la sala. Les conté la noche en que casi pasé de largo por la habitación del señor Peterson sin detenerme. Les dije que se les permite confiar en su intuición, hablar y despertar a un médico a las 2 de la mañana, incluso cuando tienen miedo de ser regañadas. Les dije que las pequeñas cosas que hacen en silencio a veces valen mucho más de lo que la gente está dispuesta a reconocer. También aprendí a apoyarme en las personas que habían estado allí para mí mucho antes de que existiera cualquier foco de atención. La primera persona en enviarme un mensaje de texto de felicitación la mañana después de la ceremonia no fue nadie de mi familia. Fue Ryan Foster, un colega que había trabajado en turnos nocturnos a mi lado durante años. Alguien que había compartido más tazas de café frío a las 3 de la mañana conmigo de las que podía contar. Ryan envió solo una línea: sabía que te merecías esto desde hace mucho tiempo. Al leer eso, sonreí y sentí una calidez en el pecho. Ese tipo de respeto llegó más silenciosamente que cualquier aplauso en esa sala, pero era mucho más sólido porque se construyó a partir de largas noches, no de unos pocos segundos en una pantalla. Mi familia todavía intenta ocasionalmente reparar las cosas conmigo. Mamá envía mensajes a través de parientes diciendo que me extraña y que la casa no se siente igual sin mí. Papá a veces pregunta,
también a través de otras personas, si ha pasado suficiente tiempo para que todos dejen ir lo viejo y vuelvan a ser como antes. Sara publica cosas genéricas sobre el perdón y la curación, siempre con la iluminación y el encuadre perfectos, del tipo que te dice que eligió esa leyenda más por la participación que por mí. Mantengo mi distancia. No voy a las cenas que mamá intenta organizar bajo la etiqueta de celebrarme. No dejo que papá me presente a sus contactos comerciales como su hija talentosa. No dejo que Dylan use mi perdón como un movimiento para reconstruir su imagen. No les he cerrado la puerta permanentemente, pero no la dejo abierta de par en par como solía estar. La mantengo ligeramente cerrada y yo tengo la llave. Todavía tengo la invitación que Dylan deslizó de la mesa esa noche. Una esquina todavía tiene un pliegue y nunca lo he alisado. La guardo en el cajón de la cocina junto al programa de la ceremonia. La guardo para no tener que recordar la humillación. La guardo para recordar la noche en que me agaché y recogí mi propio sueño del suelo sola, sin necesitar la ayuda de ninguno de ellos. Si hay una lección en todo lo que me sucedió, es esta: no dejes que otras personas establezcan tu valor basándose en si les conviene reconocerte. Y no confundas mantener una falsa paz con ser una buena persona. Las personas que solo aparecen después de que las luces se encienden no son la razón por la que brillas. Son la prueba de que has estado brillando durante mucho tiempo, mucho antes de que se molestaran en darse la vuelta y mirar.